si yo tuviera que hacer mi autorretrato, yo no haría el retrato de la persona que yo soy. Haría el retrato de la persona que me gustaría ser. Y para eso, el viejo Antonio Machado sirve. Bueno, en el buen sentido de la palabra. No aspiro a más. Enligt vårt beslut vid sammanträdet idag går årets Nobelpris i litteratur till den portugisiske författaren José Saramago. José Saramago. Och jag läser den. Fue necesario repetir su nombre 2 veces. Después de varios años como aspirante al máximo galardón mundial de las letras, el 8 de octubre de 1998, José Saramago alcanza por fin la gloria del Nobel. Pero el escritor portugués es ajeno a lo que está ocurriendo. Después de acudir a la Feria del Libro de Frankfurt, se dispone a regresar a su casa de Lanzarote en las Islas Canarias. Esperando el avión, le asalta un sentimiento inolvidable. Eso de sentirme solo, con la maletita y con la gabardina y el autobrazo, solo, y con esta, no me he sentido jamás en mi vida tan solo como en ese momento. Un sentimiento de soledad absoluta. Estudio del pintor Luis Pinto Coello en Madrid. Se ha preparado una sesión fotográfica que servirá de base para un retrato del Premio Nobel de Literatura. Ahora, sonreír a la cámara, no tengo tú, es una cosa fea. Y ainda no fiz todas las muecas que puedo. Así, a Boris Karloff. Uy. No, no es su... Nunca. O fora o dentro. Vamos a torcer. Es uno más de los numerosos compromisos que impone el Nobel, un premio que ha llegado a la vida de Saramago cuando iba a cumplir 76 años. José Saramago, un niño pobre en un país pobre y triste. En 1922, cuando nace en la aldea de Asiñaga, en la región de Ribatejo, se viven las apreturas propias de un entorno campesino, en un Portugal de entreguerras oprimido por la dictadura. Esto es lo que queda de la casa de sus padres. Es una casa de familia pobre. Viven entre 4 paredes ciegas, cuyo suelo se enloda en invierno. Por las rendijas que dejan las tejas, al menos pueden verse las estrellas. Es un niño emocionalmente distante de su padre y huérfano de los besos que pide a su madre, y ésta no le da. Como si la expresión de su amor hacia José hubiese quedado bloqueada por la muerte del hijo mayor. Los faros de su infancia son sus abuelos maternos. La memoria de su sabiduría le acompañó siempre. Yo no tengo ahora esa referencia a mis abuelos igual que la que tenía a los 18 años, o a los 14, o a los 9. Lo que yo quiero decir con esto, sin negar esa influencia, es que esa influencia es también obra del adulto que reflexiona sobre su propio pasado y sobre los que han contribuido para su formación. De su abuelo Jerónimo le queda una imagen, la del momento en que presiente su propia muerte y se despide del mundo como describe el escritor en uno de sus libros. E irá de árbol en árbol de su huerto, abrazando los troncos, despidiéndose de ellos, de los frutos que no volverá a comer, de las sombras amigas. De Asiñaga, el paraíso perdido de su infancia, evoca sobre todo su río. Es algo que corre en mi sangre, escribe. Saramago se deja guiar por aquel niño melancólico y serio que fue y alumbra uno de los pensamientos que le acompañará siempre. El niño que fui es el hombre que soy.
Con 2 años, José se asoma por primera vez a un mirador de tierra desconocida. Esa tierra desconocida es Lisboa, destino de la emigración para muchos portugueses. Su padre, que ha hecho la Primera Guerra Mundial, no quiere volver a vivir en Asiñaga una vida de privaciones. En el fondo no hay nada que no haya ocurrido a muchísimos otros, es decir, gente del pueblo, campesinos, que se han dado cuenta que se podría vivir de otra forma. Y yo tenía 2 años y ahí empieza una vida muy modesta, incluso menos que modesta. En la capital, José vive una infancia solitaria. Es un niño con pocos amigos. La familia habita en una buhardilla próxima a la escuela del Largo do Leão. Es entonces, al inscribirle en el colegio, cuando su padre comprueba que en la partida de nacimiento de José figura el apodo que había querido dejar atrás en el pueblo. No le gustaba. Y no tuvo más remedio que declarar por escrito en la escuela que él, aunque se llamara José de Sousa, también usaba el nombre de José de Sousa Saramago. Y por lo tanto supongo que este habrá sido el primer caso, no diré en la historia universal, pero quizá en la historia de mi pueblo o de mi país, en que el hijo ha dado el nombre al padre. Aprende a leer con hojas de periódico que recoge del suelo. Después de la primaria, asiste durante 2 años al Liceo Gil Vicente, pero no puede continuar por falta de medios económicos. Inicia entonces estudios técnicos. Nos encontramos en la entrada de la Escuela Industrial Afonso Domingos, donde a partir del año de 34 yo estuve aprendiendo a hacer lo que después tuve que hacer en la edad 18, 19. Y aquí, yo recuerdo, hay algo que está cambiado aquí, pero yo diría que exactamente aquí, al final del curso, hay una foto que hicimos, que yo estoy en medio, soy quizá el más alto de todos, y se nota que estoy con la cabeza así. Bueno, y aquí no es exactamente como está ahora, pero esto se mantiene, todo esto se mantiene, y este piso, el piso férreo, era el taller de mecánica de las primeras clases, es decir, el primer baño y el segundo baño. Después de 5 años de estudios, comienza a trabajar como mecánico cerrajero, reparando ambulancias en un hospital de Lisboa. Y no es que no me gustara, porque la verdad es que me gustaba, con el mono azul, las manos sucias de óleo y los destornilladores y todo eso, y el torno y todo. Era un trabajo muy... En ese momento la única cosa que me interesaba verdaderamente en la vida, además de todas las cosas que pueden interesar a un adolescente más, pero lo que me interesaba más era eso, leer. Y por lo tanto, como yo no tenía libros, en mi casa no tenía más remedio que ir a la biblioteca en la lectura nocturna. Con 18 años compra sus primeros libros. Nunca irá a la universidad. Durante 7 años se dedica a leer literatura portuguesa y clásicos universales. Se casa y nace su única hija, a la vez que se despierta su inquietud por escribir. En el año 47 publica su primera novela, Tierra de Pecado, producto de lo leído más que de experiencias propias o de su capacidad de crear algo nuevo. Saramago decide entonces interrumpir su incipiente vocación literaria hasta tener algo que decir. Inicia así un silencio voluntario de 20 años. Mientras trabaja en una compañía de seguros y en un editorial, lleva a cabo una meditada y lenta incubación de sensaciones y visiones del mundo, además de adquirir una fuerte conciencia social. Aquí lo tenemos. El premio Nobel.
que no renegó jamás de sus ideas y que hoy las proclama con orgullo. He ahí un ejemplo de constancia, de perseverancia. He ahí un ejemplo de verdad. Saramago tuvo siempre muy claras sus ideas políticas, las expresó y defendió con firmeza y las reafirmó explícitamente tras recibir el premio Nobel al acompañar a Fidel Castro en un acto de apoyo a Cuba celebrado en Oporto. Había ingresado en 1969 en el Partido Comunista, destino lógico de quien siempre tuvo presente las formas radicales de injusticia que había conocido de niño. Un activo militante y defensor del pensamiento de Marx y Engels. Si el hombre es formado por las circunstancias, entonces hay que formar las circunstancias humanamente. Esto parece un ejercicio de palabras, quitar y poner. Bueno, si el hombre es formado por las circunstancias, entonces es necesario formar las circunstancias humanamente. ¿Y eso qué es? ¿Eso es un juego? No. Es la esencia misma de todo esto. Es que está clarísimo que el capitalismo no forma humanamente las circunstancias. Nada es más inhumano que el capitalismo. La noche de abril del 74 en que estalla la revolución de los claveles, Saramago sale también a las calles de Lisboa. Grândola Vila Morena, terra da... Aquel momento de júbilo para la mayoría de los portugueses inspira una de sus obras de teatro más conocidas, La Noche, que se estrena 5 años después. Estávamos bem aviados com o Torres no lugar de chefe de redação. O que vale é que primeiro das galinhas ter dentes. Se considera el hombre más feliz sobre la tierra, pero la posibilidad de hacer realidad su sueño político pronto se desvanece. Que é fazer texto em cima das tábuas de pão. Si no hubiera habido la revolución, yo creo que estaríamos exactamente como estamos ahora. Se habría hecho una transición más o menos como en España y nos encontraríamos con todo esto, la integración en Europa y todo eso, estaríamos como estamos. De todas formas, hay algo que nadie nos puede quitar, que es el hecho de haber vivido en este siglo, por lo menos, y desde un punto de vista colectivo, algo que no tiene precio. Es nombrado director adjunto del Diario de Noticias. En esta portada aparece dirigiéndose a los empleados y manifestando sus vinculaciones explícitas con la revolución y el socialismo. Escribe numerosos artículos sin firma, pero este momento de exaltación queda bruscamente interrumpido. El 25 de noviembre del 75 se publica El Diario de Noticias, pero al día siguiente queda suspendido. La contrarrevolución acaba con el sueño de muchos portugueses. Cuando vuelve a salir a la calle, un mes después, ya ha sido despedido. O Prémio Nobel de Literatura de 1998 está com a Revolução Cubana. Si hubiera tenido que renunciar a ser comunista, ha dicho Saramago en más de una ocasión, habría rechazado el Nobel. Nunca abdicó de sus ideas y espera que algún día su sueño se haga realidad. No vale la pena decir que el comunismo fracasó. Lo que fracasó ha sido la aplicación concreta de principios, ideas, proyectos. Y lo que fracasó ha sido eso, ni los principios, ni las ideas, lo que fracasó ha sido la aplicación práctica concreta. Pero su compromiso aún va más lejos. En Chiapas realiza con su cámara estas fotos. Con ellas quiere denunciar las injusticias de un planeta solo para ricos, como a él le gusta decir. El escritor, piensa Saramago, debe comprometerse con la sociedad en que vive tanto como con la literatura.
Con 54 años, José Saramago adopta la decisión de su vida. Se traslada a vivir a la aldea de Labre, en el Alentejo, a donde le había llevado la entrega de libros a una biblioteca. En Labre permanecerá por espacio de 4 meses. Allí convive con los jornaleros de la Unidad Colectiva de Producción Buena Esperanza y se documenta para lo que terminará siendo el libro Alzado del Suelo, su epifanía narrativa. José duerme en una habitación de la cooperativa, pero su vida se desarrolla en la casa de Mariana Basuga. Pronto, almoçava e jantava e levava um bocadinho de pão, coisa, e depois, no fim de jantar, tirava-se a toalha e ele escrevia. Trazia uns cadernos grandes e escrevia, escrever. Escrevia tudo aquilo que até a gente lhe dizia, não é? Fosse uma história, fosse o que fosse, ele escrevia tudo. En Labre realiza una exploración sensorial y poética, un recorrido por la biología del alma en el que actúan el oído y la memoria, la mirada y la imaginación. Tiene la historia, la vida de una familia campesina desde principio de siglo, pero no sabe muy bien cómo expresarla literariamente. Pasa así 3 años hasta que al fin descubre su propia voz. Empiezo a escribir, pero sin saber cómo hacerlo, por lo tanto, escribiendo según la forma canónica, para ponerlo así, de narrar, guión, puntuación, todo eso. Y ahí, por alturas de la página 20 y algo, sin pensarlo, sin darme cuenta de lo que estaba pasando, yo dejé de escribir como estaba escribiendo, según las reglas todas, y pasé a escribir con lo que ahora es mi forma personal de narrar. Ha sido, yo pienso, lo veo así, ha sido como escritor el momento más hermoso de toda mi vida, que es el momento en que yo encuentro mi propia voz. E atrás dele, quase a agarrá-lo, sua mulher Cipriana, e também o guarda José Calmedo, vindo de outras terras e vestido à paisana, e outros de quem não sabemos os nomes, mas conhecemos as vidas. Vão todos, os vivos e os mortos. E à frente, dando os saltos e as corridas da sua condição, vai o cão constante. Podia lá faltar, neste dia levantado e principal. Saramago escribe como se habla. Sus textos, aparentemente arduos y exigentes para el lector, están pletóricos de movimiento interior. Su fluidez casi musical facilita la lectura. Alzado del Suelo, una mirada tierna hacia seres anónimos. Tierna, pero de contundente contenido social, en la que reafirma su identidad, su ética de izquierdas, expresada en una novela coral. Oh, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. 22 años después, José regresa a Labre. Allí se encuentra con algunos de los campesinos aún vivos que le inspiraron. Todos se sienten reflejados en los personajes de Alzado del Suelo. Pero la comida de homenaje que le han preparado se convierte en emocionada gratitud hacia ellos por parte del escritor. O Labre foi, digamos, a porta que se me abriu para uma segunda vida. Porque aqui, volto a dizer, aqui, embora eu tivesse livros escritos, alguns, bastantes, e que não são maus livros, mas foi com o levantado do chão. O levantado do chão. Nada mais. Año 1981. Saramago acaba un encargo pendiente, el libro Viaje a Portugal,
reconstrucción sentimental y recreación literaria de un país que percibe distante, agonizante o definitivamente desaparecido. En su recorrido, Saramago no elude la obligada visita al convento Palacio de Mafra, a 40 kilómetros de Lisboa, con su gigantesca fachada y sus miles de puertas y ventanas. Vio el viajero el atrio con las estatuas que vinieron de Italia. Tal vez sean obras maestras, ¿quién es él para ponerlo en duda? Pero le dejan frío. Y la iglesia amplia, pero desproporcionada, no consigue temperarlo. Según Saramago, la religión que las imágenes de la iglesia de Mafra exhiben es una religión de beatos, no de creyentes. Mafra, además, va a inspirarle una de sus obras clave, Memorial del Convento, en la que proyecta su crítica social y política hacia atrás, hacia el delirio oscurantista del barroco portugués. Memorial del Convento incomoda a parte de la sociedad portuguesa, pero permite al mundo descubrir a un escritor original y poderoso cuyas novelas comienzan a ser éxitos editoriales. Pero va a significar algo más. La mágica y poco convencional historia de amor, sin palabras de amor, entre Blimunda y Baltasar, será como una premonición. Memorial del Convento va a cambiar su propia vida. Preguntó el rey: ¿es verdad lo que acaba de decirme su eminencia, que si yo prometo levantar un convento en Mafra tendré hijos? Y el fraile respondió: es verdad, señor, pero solo si el convento es franciscano. Y volvió el rey: ¿cómo lo sabéis? Y Fray Antonio dijo: Sevilla, como Lisboa, vive a la orilla de un río. En la librería Repiso, donde ahora las reediciones de las obras de Saramago ocupan el lugar principal, acude un día de 1986 la periodista Pilar del Río. Allí descubre Memorial del Convento. Su íntima amiga Carmen Otero vivió aquel encuentro con el libro. Pilar, desde que descubrió en la librería el primer libro de José Saramago, se entusiasmó. Fue como de pronto, como si se le descubriera una nueva literatura, ¿no? El descubrimiento de un nuevo clásico. Pues la verdad que el primer fragmento que a mí me impresiona de este libro, que lo saqué sin haber nunca oído hablar del autor, pero me llamó la atención el título, Memorial del Convento, y cuando arranqué a leer y leí esto: don Juan V de este nombre en el orden real irá esta noche al dormitorio de su mujer, doña María Josefa, llegada hace más de 2 años desde Austria para dar infante a la corona portuguesa y que aún hoy no ha quedado preñada. Y ya se murmura por la corte que es machorra porque problemas, defectos de las mujeres no tener hijos, nunca de los hombres. Bueno, pues la verdad es que me hizo mucha gracia aquello y compré el libro y a partir de ahí empezó la historia. Al día siguiente volvió y dijo: denme todo lo que hay de este autor. Y solamente había otro libro, El año de la muerte de Ricardo Rey. Y le entusiasmó tanto que decidió, con otro amigo, con Rafael Salgueiro, ir a Lisboa a hacer el recorrido que Ricardo Rey hace en las calles de Lisboa, ¿no? Y ya una vez allí, pues decidió llamar a José. Me llamó un día a Lisboa y me dijo que quería a conocer los pasos y los lugares por donde había andado Ricardo Reis y que si yo tenía un minuto para conversar, se presentó con la periodista que es. Y yo dije que sí, pues con muchísimo gusto, que es lógico y normal, si tienes tiempo, si no tienes tiempo, y se presenta un periodista, y pues sí. Y sentí que tenía la obligación de agradecer al autor el libro que me había dado, que nos había dado a todos los lectores, y sobre todo decirle que a los lectores nos había tratado como seres inteligentes. Yo me había sentido respetada como lectora leyendo aquella obra y quise agradecérselo. Saramago trata de mostrar a la periodista sevillana la Lisboa que él mantiene en su memoria y que el escritor solo encuentra en algunas calles y rincones. No irá más allá de un evocador paseo.
Tendrán que pasar aún unos meses hasta que Saramago compruebe que, como en sus obras, alumbradas por almas de mujeres, el amor va a ser también posible en su propia vida. Ya en este momento, Saramago ha alcanzado una gran precisión estilística que complementa con una exhaustiva investigación histórica, como ocurre en El año de la muerte de Ricardo Reis. Además de inventar la vida del protagonista, que refleja en una agenda, acumula notas sobre los personajes y sobre el paisaje de Lisboa que tanto añora. Yo diría que en el fondo mi Lisboa, la que yo tengo en la memoria, es la que se encuentra en el año de la muerte de Ricardo Reis. Es decir, cuando yo tenía 15 años, 16 años, cuando uno recibe del ambiente en que se encuentran las impresiones más fuertes, eso es lo que me queda. Con estos elementos, tarda menos de un año en escribir a máquina la novela. Trayecto aéreo España-Portugal. Contemplar desde el cielo la península ibérica va a inspirar a Saramago su próxima obra. Escribir la balsa de piedra, yo me acostumbré a mirarlo como una balsa, como si él estuviera navegando por el mar y todo eso. La balsa de piedra, una utopía irónica en la que fantasea sobre el desgajamiento de la península y su deriva marítima hasta anclar definitivamente en un mítico sur. Navegando a contracorriente, Saramago declara su iberismo y su disidencia del rumbo europeísta de la época. Pero además, en su propia vida, España y Portugal van a quedar unidas definitivamente. Los encuentros entre Pilar y José, que habían seguido viéndose, fueron cada vez más frecuentes. Nos quedamos con las direcciones, con los teléfonos, nos llamábamos una vez o otra, nos escribimos una vez o otra, y pasados unos cuantos meses, esto ocurrió en junio, el primer encuentro, y pasados unos cuantos meses nos encontramos otra vez, en Sevilla y en Granada, y bueno, ha sido lo que sigue siendo. 2 años después de su primer encuentro, se casan en Lisboa. Pero durante un tiempo barajan la posibilidad de vivir en Sevilla. Finalmente, Pilar renuncia a su carrera profesional y deciden trasladarse a la capital portuguesa. Además de nuevos amigos y una vida sentimental, Sevilla proporciona también a Saramago uno de los instrumentos de su proceso creativo. Al pasar ante un kiosco del centro de la ciudad, cree ver escrito El Evangelio según Jesucristo. Al darse la vuelta no hay nada, es tan solo una ilusión óptica, pero ya tiene el título de su próxima obra. En su casa lisboeta del barrio de Estrela, José, ya en compañía de Pilar, escribe El Evangelio según Jesucristo. Finalizado el periodo de revisión crítica de la historia, comienza su ciclo de novelas alegóricas. El Evangelio es una diatriba contra lo que Saramago considera totalitarismo cristiano, escrita, según él, sin ánimo de ofender a nadie. El Evangelio según Jesucristo no ha sido escrito para provocar al Vaticano o a los curas de mi país, o a los obispos, o a los ministros, o a quien sea. Yo lo escribí sencillamente porque necesitaba escribirlo. Es extraño ver a Saramago en iglesias, excepto si se trata de un homenaje como el que, después del Nobel, le brinda la ciudad de Évora. El escritor considera que Dios es el gran silencio del universo y el hombre el grito que da sentido a ese silencio. Sus reflexiones sobre Dios y la religión entusiasman a los teólogos de la liberación, pero son rechazadas frontalmente por el Vaticano. El escritor cree que su evangelio es demasiado humano, incluso demasiado cristiano, pero cuando se publica sabe que va a irritar a la jerarquía eclesiástica. Algo ocurriría, pero ¿qué es lo que yo podía esperar? Protestas de la Iglesia, que los obispos se saliesen a decir que yo soy esto o aquello, que soy un hereje, que soy un desconsiderado, que no tengo respeto por la sagrada institución católica apostólica romana.
Pero lo que no espera es la reacción del gobierno de centro-derecha de Cavaco Silva, que veta el Evangelio y lo descarta para concursar al Premio Literario Europeo. Pero lo que yo no me esperaba, y eso no me esperaba, era que el gobierno, representado por un subsecretario de Estado de Cultura, y además de Cultura, haya decidido algo tan sério, tan grave, como censurar una obra literaria. Pues eso me indignó. Y ellos lo expresan muy bien diciendo que fue un momento en el que se elevaban muchas voces y todas gritaban. Entonces, en medio de todos esos gritos, aparece el silencio de Lanzarote. En medio de un paisaje parecido al del primer día de la creación, comienza la génesis de una nueva etapa literaria. Pilar y José se trasladan a Tías, un pueblo de la isla de Lanzarote que les acoge rápidamente. Saramago se encuentra allí con su paraíso perdido. Lanzarote es el lugar ideal desde donde seguir trabajando. Un refugio con vistas al mar y acompañado de numerosos objetos y estatuillas, deidades que son demostración de su panteísmo y de su íntima relación con las pequeñas cosas. Y nace Ensayo sobre la ceguera, una obra que va mucho más allá de la ceguera misma. Aborda la ceguera de la razón. Es una parábola sobre la historia, sus víctimas y sus verdugos, sobre la intolerancia y la injusticia. Pilar complementa con su fe tierna y cálida la luz interior que alumbra el trabajo de Saramago. Utilizando una frase de un periodista andaluz e inspirándose en la mujer protagonista de Memorial del Convento, Pilar le dice: Blimunda no se rinde, para infundirle ánimo cuando una dolencia está a punto de dejarle ciego. Día 13, Mariano Boa, urgente. En 1997, Pilar, que ya ordena los compromisos de José mientras ejerce su profesión de periodista, se va a convertir por primera vez en traductora al castellano. Y no lo hace una vez escrita la obra, sino sobre la marcha. Yo creo que estoy en una situación que cualquier traductor envidiaría por un lado, pero por otra parte, si lo piensa más detenidamente, considerará terrible. Es decir, trabajo aquí, en este espacio, y el autor al que estoy traduciendo exactamente en el piso de encima. Eso es algo que en principio resulta envidiable y todo el mundo dirá, bien, cualquier duda, cualquier obstáculo puede resolverse de forma inmediata. Lo que ocurre es que también cualquier decisión que toma cada vez que el autor pasa, porque para salir de su despacho tiene que pasar inevitablemente por el mío, me mira por encima del hombro y entonces tenemos unas discusiones terribles. Así fue la génesis de Todos los nombres. Una vez más, producto del talento de un escritor que cree más en el trabajo diario que en la inspiración. El nombre del protagonista es José, porque no se le ocurre ninguno más humilde. A partir de su peripecia burocrática para encontrar la constancia oficial de la muerte de su hermano Francisco, fallecido a los 4 años, Saramago articula una novela irónica e inteligente en la que el protagonista se mueve por amor en busca de una mujer fallecida cuya identidad se desconoce. Literatura y amor son así, una vez más, los grandes conjuros contra la muerte. Con 30 obras escritas, Saramago es el autor portugués vivo más traducido y popular en el mundo. En los últimos años había sido aspirante al Nobel, pero la Academia optó por Darío Fo, Wisława Szymborska o Seamus Heaney. Cada año sufría una decepción, pero obtenía a cambio 12 meses más de tranquilidad. No he sufrido la angustia de la inquietud, saber si sí o si no va a ser. No, creo que no con una total tranquilidad. Eso nadie puede tenerlo en una situación como esa, pero de todas formas sin angustia. Y si cuando no salía, pues no salía y ya está. Y tiene algo más, es que cuando no sale, y no sale un año y otro, uno empieza a pensar que a lo mejor no saldrá.
y se acostumbra a esa idea, se habitúa a esa idea. Y cuando menos lo esperaba, se lo dieron. Sus hábitos se ven alterados el 8 de octubre de 1998. En Frankfurt, un revuelo de periodistas y admiradores asedia al nuevo Nobel premiado por su obra radical. Según la Academia, vuelve constantemente comprensible y tangible una realidad huidiza mediante parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. Saramago recibe con más preocupación que alegría la noticia. Si yo tuviera 40 años o 50, quizá hubiera reaccionado de otra forma. Pero a esta edad ya lo relativiza todo. Muy bien, la alegría de haber ganado algo, que seguramente si me lo dieron es porque se ha pensado que yo me lo merecía, pero al mismo tiempo esto. ¿Y qué? ¿Y qué? El destino del Nobel le asalta solo en medio de una multitud. A Saramago le hubiera gustado recibir la noticia junto a su esposa, pero el reencuentro con ella debe esperar 24 horas. Yo creo que los que tienen la imagen exacta de ese encuentro son aquellos que nos estaban mirando. Nosotros no hacíamos nada más que esto, que caminar en dirección uno al otro. Y bueno, y nos abrazamos. Es una gran cosa, pero al final las cosas muy grandes son pequeñas cosas. En todos y cada uno de los actos a los que acude tras el galardón, como en este homenaje tributado por los vecinos y el ayuntamiento de Évora, repite el mismo pensamiento. Las cosas grandes son, al final, muy pequeñas. Agora, pode acontecer que as pequenas coisas se transformem depois em grandes coisas. E foi o que aconteceu a partir do momento em que eu cheguei a Portugal. Porque o prémio Nobel que era meu, que eu tinha ganho com os meus livros, com aquilo que chamamos a obra, quando eu cheguei a Portugal percebi que isso não era certo. Que sim que era certo, mas não era só isso. O prémio era de toda a gente. Un premio de todos los portugueses. Así concibe Saramago el Nobel de Literatura, el primero de la historia en lengua portuguesa. Desde el momento en que pisa su tierra, en su ánimo está compartir el galardón y reconciliarse con quienes le criticaron. Se eu poderia aceitar regressar sem rancor e sem amargura. E eu digo aqui, digamos, aproveito para dizer rancor, por favor, nenhum rancor. Por favor, peço aos jornalistas presentes e aos ausentes que não me perguntem em que é que eu vou gastar o dinheiro. Não perguntem, porque estou tão cansado de dizer, mas você já alguma vez perguntou ao Ronaldo em que é que ele vai gastar o dinheiro? Não perguntei, então, por favor, não pergunte a mim, ou os escritores têm a obrigação de ser sempre pobres. Sus queridas calles lisboetas se llenan de cientos de personas que le dispensan un gran recibimiento. Será solo el principio de un paseo triunfal por Portugal, repleto de fiestas y homenajes que Saramago aprovecha para recordar su inquebrantable identificación con su tierra. No permito que nadie se suponga o se declare, puede que sí, claro, que si alguien quiere decir, pues sí, que lo diga, pero no acepto que alguien presuma de ser más portugués en todo que yo. La vorágine que se está viviendo estos días de la concesión del Nobel de estos primeros meses es terrible. Desde luego, si esto se prolongara muchísimo más tiempo, es para acabar con un escritor y con un ser humano.
Eu vou lá estar. Muito obrigado. Quem é? Peço muita desculpa deste episódio, digamos, da vida moderna, que é estar com un telemóvel numa situação desta. Lo que pasa es que afortunadamente yo estoy absolutamente convencida, esto se va a acabar en unos meses, luego seguirá siendo José Saramago, escritor portugués que vive en Lanzarote, autor de tal y tal y tal libro, y que además le dieron el Nobel, que podían no habérselo dado, por cierto, y los libros seguirían teniendo el mismo valor. Hola, boa tarde, que tal? Boa tarde. Oi, isto que é? Como está? Está bem? ¿Qué vocês estão fazendo? No han cambiado las ideas de Saramago, pero sí su vida. Ahora tiene que hacerse trajes de gala, como el de la ceremonia del Nobel, y para ello tiene que visitar una prestigiosa sastrería de Lisboa. Lo que pasa es que tengo este sentido relativizador de las cosas. Hay 6.000 millones de personas ahora mismo en el mundo. El premio Nobel interesará a unos cuantos millones, quizá mucho, pero siempre habrá personas para quien esto no significa nada y no puede significar nada. Evidentemente, no es el caso de Portugal. Ericeira, un pueblo de pescadores que también se suma al homenaje nacional. En una población de 3.000 habitantes, casi 1.000 quieren tener un libro firmado por el Premio Nobel. A la oficina de correos de Tías, en Lanzarote, mezcladas entre felicitaciones, regalos y reediciones de sus libros, llegan cada día numerosas cartas de lectores y admiradores. Usted me ha dado alegría y ganas de vivir en un momento en que la soledad me invalidaba para todo lo que no fuera llorar. Se lee en una carta. Saramago dice haberse emocionado con muchas de las que recibe cada día. Los premios que a otras personas vuelven locos, tanto si los consiguen como si no llegan jamás a recibirlos, no cambian su pensamiento. Es una lección de humildad e inteligencia, escribe otro admirador. Saramago solo entiende el éxito si es habitable, un éxito íntimo con su esposa, la literatura y sus perros Greta, Pepe y Camões. Prácticamente en todos los libros hay un perro que suele ser además un elemento importante. Sin embargo, nunca en la vida de José ni en la mía había habido perros hasta que llegamos a Lanzarote y ellos llegaron a nosotros porque son perros abandonados que han ido apareciendo o en la puerta de casa o en el caso de Pepe directamente dentro de casa. De objetos, de cosas, de cachivaches. Saramago simboliza el respeto por la palabra, la autoridad de la literatura. Pudiera parecer que el éxito le ha llegado tarde, pero ¿acaso él piense que no hay éxito posible mientras el mundo y la vida sigan siendo como son? Todo, en cualquier caso, es pasajero. La eternidad no existe. Y por lo tanto nada es para quedarse. Siempre llega el momento en que acabará. Incluso el planeta en que estamos, en que vivimos, un día se acabará. Y cuando se acabe, y esto es una conciencia que yo tengo tan fuerte, que todo lo que pasa por mi vida lo miro desde este punto de vista. Y cuando se acabe, todo lo que hemos hecho aquí, la Capela Sistina, el Quijote, Macbeth, Los Lusíadas, Crime y Castigo,
todo, as obras, grandes obras de arquitetura, tudo isto, é como se não hubiera existido, se acabou. E o universo não tendrá de nosotros nenhum recuerdo. Carlos Fuentes ha dicho: sigue narrando, Saramago. No cuentes la historia que nos contaron, sino la historia que imaginamos, la historia que aún soñamos. Espera, toma. José Saramago, un hombre que, como nunca ambicionó nada, ahora parece que lo tiene todo. Quando eu digo que não quero levar o prémio Nobel a cuestas, esse é o que significa. Eu não quero que se olvide que tenho o prémio Nobel. Mas eu não quero é viver em função de ser prémio. Eu quero viver como que eu sou.